Si dices, voy a hacerlo o lo tendré, entonces se queda en el futuro. El universo toma tus pensamientos y palabras muy literalmente y te da lo que dices que quieres siempre. Esta es otra razón para mantener un ambiente mental feliz. Es más fácil pensar en afirmaciones positivas cuando te sientes bien. Piénsalo de esta manera. Cada pensamiento cuenta, así que no desperdicies tus valiosos pensamientos. Cada pensamiento positivo atrae cosas buenas a tu vida, mientras que cada pensamiento negativo aleja lo bueno, lo mantiene justo fuera de tu alcance. ¿Cuántas veces en tu vida casi obtuviste algo bueno y pareció ser arrebatado en el último momento? Si pudieras recordar tu atmósfera mental en esos momentos, tendrías la respuesta. Demasiados pensamientos negativos crean la barrera contra las afirmaciones positivas. Si dices, no quiero estar más enfermo, esto no es una afirmación para la buena salud. Debes declarar claramente lo que quieres. Acepto la salud perfecta ahora. Odio este coche. No te traerá un automóvil nuevo y maravilloso porque no eres claro. Incluso si obtienes un automóvil nuevo en poco tiempo, probablemente lo odiarás, porque eso es lo que has estado afirmando. Si quieres un automóvil nuevo, di algo como esto. Tengo un hermoso automóvil nuevo que satisface todas mis necesidades. Algunas personas dicen que la vida es terrible, lo cual es una afirmación terrible. ¿Te imaginas qué experiencias te traerá eso? Pero no es la vida lo que es terrible, sino tu pensamiento. Ese pensamiento te ayudará a sentirte terrible y cuando te sientes mal, nada bueno puede entrar en tu vida. No pierdas tiempo discutiendo tus limitaciones, relaciones pobres, problemas, enfermedades, pobreza, etc. Cuanto más hables del problema, más lo anclas en su lugar. No culpes a otros por tus problemas, es solo otra pérdida de tiempo. Todos estamos bajo la ley de nuestra propia conciencia, nuestros propios pensamientos, y solo nosotros atraemos experiencias específicas por la forma en que pensamos. Cuando cambias tu proceso de pensamiento, todo en tu vida también cambiará. Te sorprenderás y te deleitarás al ver cómo pueden cambiar las personas, lugares, cosas y circunstancias. Culpar es solo otra afirmación negativa, y no quieres desperdiciar tus valiosos pensamientos en eso. En lugar de eso, aprende a convertir tus afirmaciones negativas en positivas. Por ejemplo, odio mi cuerpo. Se convierte en amo y aprecio mi cuerpo. Nunca tengo suficiente dinero. Cámbialo por el dinero fluye hacia mi vida de manera abundante. Estoy cansado de estar enfermo. Cámbialo por permito que mi cuerpo regrese a su salud vibrante y natural. Estoy demasiado gordo. Cámbialo por honro mi cuerpo y cuido bien de él. Nadie me quiere. Cámbialo por irradio amor y el amor llena mi vida. No soy creativo. Cámbialo por estoy descubriendo talentos que no sabía que tenía. Estoy atrapado en un trabajo miserable. Cámbialo por nuevas puertas maravillosas se están abriendo para mí todo el tiempo. No soy lo suficientemente bueno. Cámbialo por estoy en proceso de cambios positivos y merezco lo mejor. Esto no significa que debas asustarte por cada pensamiento que tienes. Cuando comienzas a realizar el cambio y realmente prestas atención a tus pensamientos, te horrorizarás al darte cuenta de cuán negativo ha sido gran parte de tu pensamiento. Así que, cuando atrapes un pensamiento negativo, simplemente piensa para ti mismo. Este es un pensamiento antiguo. Ya no elijo pensar de esa manera. Luego, encuentra un pensamiento positivo
para reemplazarlo tan rápido como puedas. Recuerda que deseas sentirte bien tanto como sea posible. Los pensamientos de amargura, resentimiento, culpa y enojo te hacen sentir miserable. Y eso es un hábito que realmente quieres liberar. Las afirmaciones son soluciones que reemplazarán cualquier problema que puedas tener. Cuando tengas un problema, repite una y otra vez: todo está bien, todo se está resolviendo para mi mayor bien. De esta situación solo vendrá algo bueno y estoy a salvo. Esta simple afirmación hará maravillas en tu vida. También quiero sugerirte que no compartas tus afirmaciones con otras personas que puedan menospreciar estas ideas. Cuando estás comenzando, es mejor mantener tus pensamientos para ti hasta que hayas logrado los resultados deseados. Luego, tus amigos dirán: «Oh, tu vida está cambiando mucho. Eres tan diferente. ¿Qué has estado haciendo?». Y luego podrás explicarlo. Revisa esta sección varias veces hasta que realmente comprendas los principios y puedas vivirlos. También enfócate en las secciones que tengan más significado para ti y practica las afirmaciones. Y recuerda crear tus propias afirmaciones. Las primeras afirmaciones para que las uses ahora son: puedo hacerlo. Puedo sentirme bien acerca de mí mismo. Puedo hacer cambios positivos en mi vida. Hablemos de la salud. Si deseas mejorar la salud en tu cuerpo, definitivamente hay algunas cosas que no debes hacer. No debes enfadarte con tu cuerpo por ninguna razón. La ira es otra afirmación, y le estás diciendo a tu cuerpo que lo odias o que odias partes de él. Tus células son muy conscientes de cada pensamiento que tienes. Piensa en tu cuerpo como un sirviente que está trabajando tan duro como pueda para mantenerte en perfecta salud, sin importar cómo lo trates. Tu cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo. Si le proporcionas alimentos y bebidas saludables, haces ejercicio, duermes lo suficiente y piensas pensamientos felices, entonces su trabajo es fácil. Las células están trabajando en una atmósfera feliz y saludable. Sin embargo, si le das alimentos chatarra, bebes mucha soda dietética, eres un sedentario, duermes poco y estás gruñón y te quejas todo el tiempo, entonces las células de tu cuerpo están trabajando en desventaja y en una atmósfera desagradable. Entonces no es de extrañar que tu cuerpo no esté tan saludable como te gustaría. Nunca crearás buena salud hablando o pensando en tu enfermedad. La buena salud proviene del amor y la apreciación. Quieres poner tanto amor en tu cuerpo como sea posible. Háblale en términos amorosos. Tócalo y acarícialo de manera amorosa. Si hay alguna parte de tu cuerpo que está enferma o tiene malestar, debes tratarla como tratarías a un niño enfermo. Dile cuánto lo amas y que estás haciendo todo lo posible para ayudarlo a recuperarse rápidamente. Si estás enfermo, entonces querrás hacer más que simplemente ir al médico y que te dé un químico para cuidar el síntoma. Tu cuerpo te está diciendo que algo que estás haciendo no es bueno para él. Necesitas aprender más sobre la salud, y cuanto más aprendas, más fácil será cuidar de tu cuerpo. No querrás elegir sentirte como una víctima. Eso solo entrega tu poder. Podrías ir a una tienda de alimentos saludables y recoger uno de los muchos buenos libros que te enseñan cómo mantenerte saludable. Podrías ver a un nutricionista y que te cree una dieta saludable especialmente para ti. O podrías ver a un practicante de salud holística. Crea una atmósfera mental sana y feliz. Sé un participante dispuesto en tu propio plan de salud. Creo que creamos cada enfermedad en nuestro cuerpo. El cuerpo, al igual que todo en la vida, es un reflejo de nuestros pensamientos y creencias internas. El cuerpo siempre nos está hablando si solo tomamos el tiempo para escuchar. Cada célula dentro de tu cuerpo responde a cada pensamiento que piensas y cada palabra que hablas. Modos continuos de pensamiento y habla
producen comportamientos y posturas corporales y alivios o desequilibrios. La persona que tiene una cara permanentemente fruncida no la produjo teniendo pensamientos alegres y amorosos. Las caras y cuerpos de las personas mayores muestran claramente patrones de pensamiento de toda una vida. ¿Cómo te verás cuando seas anciano? Aprende a aceptar que tu vida no es una serie de eventos aleatorios, sino un camino de despertar. Si cada día es un despertar, nunca envejecerás, simplemente seguirás creciendo. Imagina el día en que cumplas 49 como la infancia de otra vida. Una mujer que hoy alcanza la edad de 50 y permanece libre de cáncer y enfermedades cardíacas, puede esperar ver su cumpleaños número 92. Solo tú tienes la capacidad de personalizar tu propio ciclo de vida. Así que cambia tu pensamiento ahora y comienza. Estás aquí por una razón muy importante y todo lo que necesitas está disponible para ti. Puedes crear pensamientos que generen una atmósfera mental que contribuya a la enfermedad. O puedes elegir pensar en pensamientos que creen una atmósfera saludable tanto dentro de ti como a tu alrededor. Louise Hay ha insistido en este hecho muchas veces. Sigue pensando en pensamientos positivos y ten afirmaciones positivas en la vida. Tener pensamientos positivos sobre algo va muy lejos. Piénsalo de esta manera. Si obtienes algo que quieres o logras algo que deseas y no tienes afirmaciones y pensamientos positivos con respecto a ese algo, en algún momento comenzarás a odiarlo, ya sea un automóvil, una casa nueva, un trabajo, cualquier cosa. Así que tener una mentalidad positiva es la clave para ganar felicidad y luego mantenerla. Espero que hayas encontrado valioso este video y te haya dejado con ganas de más. Tu opinión es fundamental, así que no dudes en dejarnos saber tus pensamientos y comentarios en la sección correspondiente. ¿Te gustaría seguir explorando juntos este camino de aprendizaje y crecimiento personal? Si es así, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras futuras entregas. La abundancia fluye cuando compartimos conocimiento y experiencias, y al unirte a nuestra comunidad, estás contribuyendo a crear un espacio enriquecedor para todos. Hasta el próximo video.